Entonces yo estoy aquí con mi gran pana, Carlos Segura. Bienvenido por acá, Carlitos. Coño, Vale, Camilo. ¿qué nos trae por acá? Me salvaste el día en esta pandemia porque yo estaba también aburrido en la casa y digo, bueno, voy a venir a hablar con Camilito un rato para salir un rato y manejar. Ahora manejar es un placer. Manejar es un placer en estos momentos de pandemia, post-pandemia, yo creo, y te voy a decir y confesar que ciertamente el esfuerzo de haber creado este programa, que todavía no le tenemos un nombre asignado, pero no importa, aquí se vale todo. Entonces, como se vale todo, por ahí va más o menos el nombre. Yo dije, bueno, vamos a crear un podcast para poder salir, venir al estudio, tomarme una cerveza con algún pana, conversar y así, bueno, sabes, por lo menos uno tiene una hora o par de horas de catarsis a la semana. Necesaria. Sí. Carlitos, vamos a conversar un rato. A mí me encantaría compartir con la audiencia, y bueno, sin más allá de presentarme, yo soy Camilo Aguiar y aquí mi compañero es Carlos Segura, un venezolano talentosísimo, como todos ustedes sabrán, vocalista de la agrupación Zapato 3. Siempre habrá una estrella en el cielo. Y vocalistas también de Solares, proyecto Sí. que tenías con tu hermano Álvaro, que tienes Sí. con tu hermano Álvaro. Entonces, a mí me gustaría conversáramos un poquito de la historia, Zapato 3, cómo fueron esos inicios, cómo no, porque además que melancólicamente también es sabroso conocer y contarle a la audiencia cómo fue Venezuela en ese entonces, Caracas sobre todo, porque los cuentos de Caracas justamente en esa época termina, o yo creo que para mí dentro de los ciclos históricos se vivió un gran pico, pero es la caída de una época. No quiero decir que sea una época Sí. mejor o peor, pero fue ya el cierre de un ciclo histórico en la ciudad para ya esta nueva realidad que se está viviendo ahorita y que mucha gente de repente, los que vivimos justo en esa época, de repente lo vemos con mucha añoranza o con unos recuerdos bastante simpáticos. Que de repente generaciones ya más próximas no conocen y no tuvieron esa Correcto. bueno, no digamos virtud porque conocieron una realidad simplemente distinta, ¿no? Caracas, bueno, mira, yo tengo más de 2 décadas afuera, se dice fácil, pero Caracas sigue siendo una de mis amores fundamentales en mi vida, en el sentido de mis grandes amores. Caracas se ha convertido para mí, y más a medida que pasa el tiempo, más todavía, porque veo que la vida pasa muy rápido y Caracas fue una ciudad, yo diría que fue una ciudad muy importante culturalmente, porque Caracas, lo que le faltó para ser en los términos actuales una ciudad realmente necesaria, era la mayor cantidad de gente. Es decir, el problema de Venezuela no era económico, sino un problema que éramos pocos. Entonces no significábamos un mercado para las grandes corporaciones a nivel mundial, sino cosa que sí era Argentina, Brasil, Claro. y México. De hecho, hubo una gran apertura en Venezuela, obviamente post Segunda Guerra Mundial, en donde incluso el gobierno de Venezuela se encargó en abrir oficinas en distintos países que estaban sufriendo en ese momento los embates para ayudar y traerse a esas, lo que fueron después posteriormente colonias en Venezuela de estos distintos países. Ejemplo puede ser Alemania, se constituye la colonia Tovar. Recuérdate que Venezuela siempre fue, como no éramos una cantidad de gente muy grande como mercado, siempre fue exportador no solamente de petróleo, de capitales. Venezuela, o sea, tenía mucho dinero por el petróleo, tenía mucho dinero por su economía, una economía muy fuerte, y se exportaban los capitales a nivel mundial, y eso ayudó a muchas economías. Pero bueno, para hablar de la Caracas de los 80, Caracas era una ciudad encantadora, porque era una ciudad donde llegaba todo, formaba parte de la amplitud y de la apertura, eso. Nosotros estudiamos en un colegio muy particular, que era el Colegio Santiago de León de Caracas. En el Colegio Santiago de León de Caracas, en mi época, coincidió mucha gente con diferentes
digamos, background, o Backgrounds. diferentes, para decirlo en español, bagaje cultural, con ¿Cómo no? diferentes culturas. Bueno, además que es parte hasta de la filosofía del colegio, ¿no? Creada por Rafael Vegas. Sí. Yo soy santiagueño también. Bueno, hemos coincidido Sí. en esto. También. El último aquí en Miami, Sí. ¿verdad? En los encuentros del colegio. Sí. Hubo una filosofía del colegio muy importante. Rafael Vegas le sembró una visión a ese colegio. De liderazgo, básicamente de Sí. liderazgo. Entonces, podíamos coincidir en el patio del recreo, los hijos de Luis Herrera Campins, el Ajá. presidente de la República en ejercicio. Entonces, habían guardaespaldas ahí infiltrados. Podíamos coincidir los hijos de los Cisneros, también, del Venevisión y todo el grupo, cuando esos grupos eran intocables, porque ahora todo eso se ha venido a menos, por supuesto. El grupo 1BC y el grupo Cisneros, los dos se han venido a menos. Siempre no era la época de oro que vivieron en esa época. Ok. Pero bueno, dueños de disqueras, de radios. Sí, de bueno, nue- había un mercado, en Había un Venezuela mercado. existía un mercado que no existe en este momento. Exactamente. Estaba Leopoldo López, por ejemplo, Ajá. también, que jugó básquet conmigo representando al Santiago Intercolegiales de Básquet, jugó básquet conmigo. Hablando de básquet, creo que hay la famosa zurda tuya, La ¿no? famosa zurda, mi gancho. Ajá, no, entonces Estaba también Andrés Izarra, un Sí, chavista sí. marcado. Bueno, pero- Andrés Izarra tiene una historia muy particular. no. Y muy capitalista. Sí, pero Andrés Izarra y su novia María Francisca Mayobre, que después se casaron Ajá. y se divorciaron, estudiaban la sección C, yo estaba en el D. Pero ellos dos, recuerdo que Andrés Izarra era un alumno excelente y el tipo hacía los fines de semana unas cosas que se hacían en la Cuarta República, que era ayudar a la gente a acude, te estamos esperando. Ok, como no me acuerdo acude. Entonces, Andrés Izarra y su novia María Francisca iban los fines de semana a enseñar a la gente a leer y a escribir con el programa de Acude, un programa de la Cuarta República que ellos jamás pudieron realizar en igualdad de condiciones en su afamada revolución. Mira, aquí se vale todo, así que la Sí. cerveza también es Bueno, válida y salud, podemos brindar salud. aquí. Salud. Salute. Entonces, A ver si de esta- repente nos cae, perdón la interrupción, un cliente y quiera también patrocinar el Coño, de programa, cerveza. con esto, coño, claro que sí, cervezas locales. Ajá. Estaba también, por el otro lado, el ala muy cultural de los Figueredos, estaba también del ala muy cultural de los Villanueva, estaba Kiko Villanueva, nieto de Carlos Raúl Villanueva, arquitecto de toda la ciudad de Caracas, grande. Estaba también, todos estábamos en los mismos años, pero también estaba Marquito Salas, estaba Alejandro Rebolledo, estaba Mauricio Cepeda, un ponqueto famoso caraqueño, estaba, bueno, Pingüino, Sebastián Araujo, Pablo Estacio, O sea, estamos hablando que hay una mezcolanza completamente de caracteres o de perfiles que ejercieron en años posteriores parte de lo que es la administración pública, la política, y también caracteres o perfiles que destacaron dentro de la parte de las artes plásticas, por así decirlo. Artes plásticas, música, periodismo, gente, digamos, distinguida, líderes. Y a eso lo que entonces, esa Caracas ya era una Caracas que tenía pequeños problemas de inflación, era una Caracas donde había un pequeño, digamos, hartazgo de la élite de nuestros padres, básicamente, contra Adey Copey. Claro. Y había una especie de adoración cultural, en cierta manera, contra todo lo que sea fuera de los Estados Unidos. Entonces, eso marcó en nosotros una forma de ver la vida muy particular. Y entonces Zapato 3, para entrar al punto que nos interesa, responde un poco a esa Caracas. Y Zapato 3 es una banda que está influenciada porque toda esa élite caraqueña tenía acceso al mundo, y para hablar de Caracas, Caracas era una gran metrópoli donde básicamente, por ser exportadora de capitales, mucha o gran parte de su población tenía acceso a los viajes. Entonces, se viajaba mucho y se tenía traía música, ¿no? y teníamos mucha apertura cultural. Entonces, ya con la dimensión latina, toda la parte salsera, caribeña. Bueno, esa es la herencia caribeña que teníamos. tenemos, y bueno, que se sigue tenemos. teniendo, exactamente.
fuimos seducidos por sonidos anglosajones, principalmente ingleses, londinenses, que respondían a la época laborista, digamos, del trabajador inglés, como bandas como The Clash, Ajá. los Sex Pistols. Bandas un poco Bauhaus. más góticas como los Bauhaus, Depeche Mode, The Cure, O sea, New Age, post-punk. comenzaron a hacer para nosotros referencias para un grupo de gente de esa Caracas de la que tú hablas. Ok. Comenzaron a hacer referencia para nosotros. Bueno, para mayor sorpresa fue que esa banda, Zapato 3, influenciado por Love and Rockets, influenciado por Bauhaus, influenciado por todo esto, no solamente se haya convertido en un fenómeno, digamos, cultural y musical en Venezuela. Para nosotros era la mayor sorpresa, pues una banda que no representaba los valores culturales de un país haya llegado donde haya llegado. Porque, por ejemplo, Desorden Ajá. tiene más que ver con esa cultura. O Los Amigos Invisibles tienen más que ver con esa cultura. Pero Zapato 3, Los Caramelos de Cianuro, Sentimiento Muerto, son bandas mucho más escondidas a la cultura real del venezolano. Entonces, cuando esas bandas llegan a situaciones destacadas, yo pienso que el valor es doble. Sin quitarle todo el prestigio a Desorden, que tiene 50 años tocando. 100%, que son los sí, mejores, y grandes amigos grandes también. amigos, un gran abrazo y toda la cosa. Pero es una banda que está mucho más influenciada por la cultura latinoamericana tradicional musical. Igual Los Amigos Invisibles, mi primo hermano Mauricio Arcas, ¿no? que el tipo tocó Los Amigos Invisibles y hizo sus grandes éxitos con él. Bueno, y gran excelente productor, músico, ¿no? sí, Gran productor. Esa es un poco sus recursos, ¿no? La percusión, los metales, la salsa. Entonces, Zapato 3 no responde a eso. Zapato 3 es una banda completamente hija de esa, digamos, herencia, de esa exportación o de esa búsqueda de más bien una élite caraqueña, ¿sabes? Clase media. ¿Dónde conecta entonces Zapato 3? Entonces, Zapato 3, que digamos tuvo sus inicios o fue influido culturalmente por eso, continúa la parte, digamos, artística, y eso es importante para mí porque Zapato 3, más que una banda musical, es una banda con una propuesta creativa o artística, digamos, diferente. ¿Por qué? Porque nosotros musicalmente tenemos muchas deficiencias, es decir, yo no tengo nada con qué competir contra un músico académico, nosotros o cualquiera de la banda. ¿A qué edad, perdón, Carlos, entras tú a Zapato 3? Sí, lo que pasa es que mi hermano Álvaro Ajá. entró ahí como desde los 19 y yo tenía 17 y ya yo para los 19, 20 años estaba en Zapato 3 tocando. Pero lo que te quería comentar es que mi hermano y Álvaro, que se salieron de Santiago, se van al Instituto Neumann. Ajá, el Instituto de Diseño Neumann, donde estaba o venía cursando también Fernando, estaba estudiando diseño. en ese Los momento. dos van a la Neumann. Y la Neumann era una de las escuelas más vanguardistas a nivel de diseño de Caracas. Si bien era elitesca, coincidía con varias propuestas de artistas que hacían del proyecto algo realmente interesante. Entonces, empezaron las primeras cosas de Zapato 3 encerrados como en una jaula, como en un salón con unas rejas. Habían propuestas montados sobre unos escritorios. La tarima eran 10, 20 escritorios juntos pegados. Les daban, tengo entendido, les daban una oportunidad una vez al día de realizar como un pequeño concierto itinerante. Se metían dentro del salón. Entonces, juntábamos en 20 minutos los 20 escritorios y eso lo usábamos de tarima, buscábamos unos sonidos, buscábamos los instrumentos y tocábamos, pero tocábamos en un salón. La gente estaba, por ejemplo, almorzando y en el jardín de la casa. La Neumann era una casa de la Florida que quedaba en la Florida, esas casas grandes caraqueñas de la Florida. Y en esas casas de Caracas, con jardines céntricos, se iba la gente a almorzar y nosotros desde los salones, encerrados, o sea, o separados por una reja muy caraqueña, tocábamos para la gente. En unos 20 minutos tocábamos al mediodía. Entonces, esa parte teatral empezó a formar parte o teatral o de propuesta creativa gráfica
empezó a formar parte de Zapato 3 hasta hoy. Si tú ves, siempre más allá de la parte musical, las propuestas de Zapato siempre han sido... Siempre han Hay un tenido- tema teatral, ¿no? Hay un Eso. tema, incluso lo podemos ver en cada uno de los discos, que la propuesta de puesta en escena, es más, la personalidad de cada uno de los discos es totalmente diferente, distinto. distinta. Exactamente. Es más, desde yo crecí o empecé a escuchar a Zapato 3 con Bésame y Suicídate. Claro. Y antes de él, escuché Azul Azul en un cassette, pero no acuerdo el nombre del disco anterior a ese, pero estaba... esa parte de la Neumann, Ajá. del Instituto de Diseño de Caracas Neumann, de la Neumann de Caracas, que después se dividió en Prodiseño y se dividió en otras diferentes escuelas, era como el cenit, como el núcleo, como el core, el núcleo fundamental de lo que se convirtió en la parte escénica de Zapato 3, porque entonces Fernando y Álvaro, diseñadores gráficos excelsos los dos, amantes de la Bauhaus, amantes de las tipografías, amantes de todas esas cosas de los diseños clásicos de los años 90, que estudiaban el diseño ruso, estudiaban los afiches rusos, estudiaban muchísimas cosas interesantísimas. Se mantuvo con Zapato 3 hasta el sol de hoy. Entonces, cuando nosotros tocamos, no es nada más la tocada, es cómo nos vamos a el vestir, performance, la ¿no? iluminación que vamos a tener, el performance que vamos a tener. ¿Cuál es el concepto del tour? No nos vamos a mover mucho, vamos vestidos de negro, o al contrario, es colorido, son explosiones. O sea, entonces eso todo el tiempo estuvo presente en Zapato 3 y lo maduramos y lo perfeccionamos con Soda Stereo, Ok. que eran otros a nivel latinoamericano aún más grandes, poderosos, musicalmente rabiosos, que nos dijeron, en cierta manera nos mostraron que ese camino, digamos, en esteroides podría funcionar. Entonces con Soda Stereo ya empezamos a utilizar los samplers, empezamos a robotizar el show, empezamos a utilizar secuenciadores. Ahí entra Jaime Y ahí en el entra juego, ¿no? Jaime y empezamos a Abrazo, estar pegados en una computadora. Claro. Entonces Zapato 3 ahora es un cerebro de computadora con rabietas musicales de guitarra, música, voz, pero básicamente es una secuencia musical que lleva un show de 2 horas y media. Ojo, pero hay un desarrollo musical, es muy sabroso, y te lo digo yo como simple espectador y una persona que conoce o ha conocido la banda como un fan, vamos Ajá. a decirlo, es simple, o sea, no como un estudioso de la materia, sino simplemente una persona que desde los 15, 16 años conoce Zapato 3 por un cassette, hay influencia del colegio, es más, influencia no del Santiago en ese entonces, Sino sino de del los colegio, amigos. no, del colegio El Ángel. Ah, El Ángel. Porque además que tu mamá Mi mamá. era profesora del colegio, entonces obviamente todo el mundo, a Griselda, cual le mando un Oye, qué abrazo bello, y un gracias. beso enorme, el cariño que todo el mundo, pues Griselda siempre fue o ha sido una persona que todo el mundo le ha tenido muy buena estima, entonces los hijos de Griselda son músicos y entonces era esa banda underground que viene saliendo, Zapato 3, son los hijos de Griselda y por supuesto era Y mi mamá nos llevaba a La Voz de Oro, que teníamos que ir como jurado a juro. Y yo le decía, mamá, pero por Dios, para mí era una raya, porque yo también era un adolescente. un adolescente rockstar. Entonces, Claro. pero tenía que ir por mi mamá por esa Y- parte. y mi, él mamá, la- mi mamá daba en matemática y física. Es decir, mi Ajá. mamá era de los filtros de los colegios, pero tenía esa debilidad. Y además mi mamá, lo que le gusta es la ópera y la música clásica. Entonces, mi hermano y yo éramos como dos diablos en su casa. Pero a lo que vi era Zapato 3 fue el soundtrack en ese momento del colegio. Bésame y Suicídate en particular ese disco. Y entonces ahí es donde yo lo conozco. Iba a ser, creo que hasta se me fue el... No, lo que pasa es que cada disco tiene su personalidad por eso. Es decir, cuando Zapato 3 saca Bésame y Suicídate, Pero fue un batacazo, fue un éxito en ventas, en conciertos, hicimos una gira gigante, pero nosotros, fiel a nosotros mismos, decidimos no quedarnos ahí, porque Ajá. hemos podido repetir la fórmula y hacer otro disco similar
y decir, a la gente le gusta esto, que hablemos de esto y que nos vistamos No, así. después se fueron para Nos fuimos a Separación, que fue un disco deep. completamente electrónico, Ajá, deep. Y además como yo no lo quisiera llamar como oscuro, pero sí era un viaje. Sí, era un Era viaje. un deep. viaje. Eran los primeros vestigios de la música electrónica que años después llegó a Caracas. Es decir, cuando Zapato 3 saca en el año 95, 94 el disco Separación, Ajá. es en el año 99, 2000 cuando llegan los DJ y la música electrónica Claro, explota en Caracas de una manera Patanemo vertiginosa. 98, sí. Pero Zapato 3 en el 94 dio los primeros indicios a 98, creo que. a ese mundo electrónico de los sonidos, de las frecuencias, de la sensorial. Claro, de lo pero sensorial. era a lo que iba, que era lo que te estaba comentando. Obviamente uno ve la evolución de la banda y donde quería llegar era la banda hoy en día. 2019, si no me equivoco, último concierto aquí en Miami, que lo disfruté, es más, con Ivette, tu esposa, Sí. llegué y lo escuchamos, yo me fui solo, invitado por ti, llego, me encuentro ahí con Ivette en la cola, bueno, y nos sentamos a ver y yo me siento y empiezo a ver una madurez musical. Estamos tocando bien. Yo dije, ya va, espérate un momentico, esto no existía hace, ponle la cantidad de años para darle el respeto a la banda, pero es donde tú dices, el tiempo pasa y no pasa en vano. O sea, yo creo que ustedes jamás Y habían tocado. el hábito hace el monje. Hemos El estado hábito, tocando, claro. tocando. Y musicalmente, yo me atrevería a decir que jamás habían estado de la manera como por lo menos yo lo escuché en esta presentación aquí en Miami. Sí, estamos tocando muy desde bien. el punto de vista Good. de un simple fanático que le gusta la banda desde sus inicios y que la vi también en el 2012 aquí en Miami, que fue ahí sí me llevaron completamente a sus inicios, donde yo dije, wow, qué bueno escuchar esto que sí, it pero takes you to your roots. Sí, you lo know. que pasa con Zapato es que, de nuevo, Zapato se ha ido puliendo, hemos llegado a un punto con los años de que estamos tocando demasiado bien, nos conocemos demasiado y tenemos mucha tranquilidad al tocar y eso se mantiene. La banda ha ido madurando y la banda ha tenido su propia historia. La banda paró del 2000 al 2012, 12 años. Se dice fácil. Nosotros volvemos por las redes sociales, básicamente, porque no teníamos ni siquiera contacto entre nosotros. Hicimos solares. Claro. Hicimos solares, nos vinimos para acá, hicimos una vida acá, tuvimos nuestros hijos acá. Pero son las redes sociales y este boom de la internet, el incremento de la velocidad de conexión y la masificación de la conexión Bueno, y la gente, ¡hey, Zapato 3! Ajá. Y ahora, Zapato 3 yo creo que se convirtió en una filosofía de vida y en algo indetenible. Bueno, yo te lo vuelvo a decir, desde el punto de vista de una persona que simplemente ha disfrutado de la banda como un fanático y que de una u otra manera uno siempre buscaba esos hilos conductores en ese momento. Bueno, ¿sabes? Mi maestra es la mamá de los músicos y toda la cuestión. Te digo que sí hay obviamente un desarrollo a nivel musical, una evolución, yo no diría un desarrollo, una evolución en donde hoy en día suenan como... Estamos tocando bien. Es demasiado compacto. Y diría lo yo. disfrutamos. Y lo otro importante de Zapato 3 es que son conciertos larguísimos. Es decir, el concierto que hicimos en el 2019... que se llamaba Asfalto, que fue una de las primeras canciones de Zapato 3, pero que paradójicamente recoge todo lo que caminaba esta gente, por lo que ha estado caminando el pueblo venezolano por toda América Latina, el dolor de los caminantes. La canción dice: caballos de fuego cabalgan sin freno, calores y fríos, el espacio es eterno, caras que muestran tormentas y miedos, gritos sin dueño, sin rumbo ni tiempo. Y ponemos las imágenes de la gente caminando, llegando a Chile, llegando a Perú, caminando. Gritos sin dueño, sin rumbo ni tiempo. El que sale en avión, Sí. con una mano adelante y una mano atrás,
Todavía es un privilegiado. Todavía es un privilegiado, sí. Bueno, Hay mucha gente que salió caminando en autobús, que va de día a día. Bueno, ese tour fue concebido para esa gente. Y ese tour fue pensado de esa manera. Y nosotros disfrutamos de ese concierto de manera importante porque, como te digo, ese tour fueron 26 canciones por concierto, que son 2 horas 30, 2 horas 45 por show. Es decir, como a las 2 horas paramos, hay hasta un intermedio de 10 minutos, porque son muchas horas tocando, pero también siempre decimos que cada unión de Zapato 3 o cada gira es importante y entonces tiene como un sentido. Y tiene como un sentido porque siempre es la última, porque Zapato 3 no es una banda activa. Entonces cuando yo me encuentro con los Zapato 3, es como que la última vez vamos por todo. Y entonces, bueno, lo disfrutamos mucho. all in, ¿no? Oye, una pregunta, pues, obviamente el nombre Asfalto viene y tiene esa dedicatoria a toda esta ola de migración. Como una persona, más que tú eres tú estudiaste estudios políticos, o sea, tienes vamos a llamarlo así, tus conocimientos pueden ir un poquito más allá de lo que puede ser la pasión por la política. Cuando hablo pasión por la política, puede ser, bueno, algo que... Desenfreno. El desenfreno por simplemente esto es lo que yo pienso y estos son mis principios y por aquí me voy. Más allá de eso es el entendimiento de lo que está sucediendo. Sí. Latinoamérica... y es que yo me atrevería que la geopolítica a nivel mundial está dando un cambio y está dando se están moviendo los cimientos de una manera bastante interesante. Venezuela, en mi entendimiento, y yo quiero decir a mi juicio crítico, y me atrevería a decir que tiene un peso y un peso muy fuerte en lo que está sucediendo a nivel mundial. Creo que mucha gente nos ve a nosotros, Sí, a los venezolanos, y dice, es que ustedes piensan que son el ombligo del mundo o que todo gira en torno a ustedes, pero cuando tú te vienes a dar cuenta, y esto lo hago con toda la salvedad, fuera de ser un venezolano y que uno obviamente quiere a su tierra como si fuese el eje central de todo, pero ciertamente Venezuela ha tenido un peso muy importante, ha sido un factor determinante en todo el eje de la geopolítica hoy en día. Se ha convertido como en una cosa simbólica, ¿no? Y en eso, si bien Cuba ha tenido una influencia muy importante en el mundo, ya los ojos del mundo no están tanto en Cuba, que lo ven como perdido, sino como en Venezuela, como tú bien dices. Es decir, yo pienso que ahorita ¿cómo te diría yo? El detalle está en Venezuela, no en otro país. Y Venezuela se ha convertido como una especie de la joya de la corona, chiquita, pero que lo quiero tener porque es ahí donde están pasando las cosas. ¿Por qué? También porque se experimentó con muchos criterios del pasado en un momento presente y los resultados fueron los mismos. Pero también la resistencia ha sido la misma. Es decir, siguen pensando los que han estado implementando este proyecto en que no los han dejado hacerlo, en que no se ha podido hacer bien, en que los sabotean, cuando lo que está pasando en Venezuela es una cosa que a nivel mundial, y principalmente por lo que tú dices, no tanto por la tierra, sino por la comunicación. El mundo se globalizó definitivamente. Y ahora lo que está pasando en cualquier lugar del mundo afecta de verdad y está en una lupa. En Venezuela ha pasado de todo y la gente lo sabe. Y se ha convertido en una especie de pugna de lo que está pasando ahí. Bueno, además de sin querer sentenciar, ¿no? Pero se ha convertido en una cuna de la delincuencia internacional y de una u otra manera ha desestabilizado la región. Claro, porque también digamos que el narcotráfico internacional, o digamos el crimen internacional muta, porque como reina en la ilegalidad, pero lo fue China, lo fue Turquía, lo fueron muchos países
pero ahora lo fue Colombia muchos años con la FARC sí, y la cómo no. LLN, Bueno. el ELN, pero ahora todo eso ha mutado a Venezuela porque es como el único país sin ley y que vive un poco al margen de todo. Pero yo me imagino que cuando los militares decidan acabar con eso, se hará. Sí, llevará un proceso de 5 o 10 años para que eso salga de ahí. Pero yo todavía mantengo mis esperanzas de que en algún momento Venezuela o su clase dominante, cualquiera que ésta sea, reflexione. No quiero irme con una pregunta cliché Ajá. de si hay un tema de regresar al país, porque hay que ser de una Bueno, u otra mira, manera. yo quisiera regresar. Si tú me preguntas a mí, yo he tenido, de nuevo, y esto se ha hablado tras bambalinas, pero yo he tenido una carrera o una vida en los Estados Unidos, si se quiere, que me ha llenado de orgullo. He trabajado en grandes corporaciones, he trabajado en televisión, he desarrollado, digamos, mi carrera en la que desde chiquito quise hacer, lo que es los medios de comunicación, etcétera. Pero también tengo mi corazón y también, Claro. y también tengo mis miedos, mis temores. Es decir, ya yo dejo de ser un joven, dejo de ser una persona con el mundo por delante para pensar en cierta manera en mis certezas, en mis seguridades. Claro, pero es válido también sentirse arropado en una nueva geografía. Sí. Claro, porque es totalmente válido si ya como llamamos nosotros aquí en los Estados Unidos, si ya tu zip code no está de aquel lado, sino ya tu zip code pertenece aquí, es válido también sentirse, mira, ya mi sentido de pertenencia está en este momento acá, me arropa a nivel laboral, mi familia se ha desarrollado acá, puedo tener un arraigo y puedo tener y reconozco mi gentilicio como venezolano, pero yo estoy acá y estoy cómodo. Sí, y sí, la verdad sí, pero cuando yo veo el big picture, cuando yo veo ya la cosa a grandes rasgos, y cuando yo en cierta manera quiera poner mi escudo y mi arma a un lado y relajarme y sentarme, siempre pienso en Venezuela. Es decir, yo quisiera, como cualquier país latinoamericano, como cualquier argentino, brasilero, el país está bien, me voy 2 años, hago negocios allá, trabajo, etcétera, el país está mal, me regreso a los Estados Unidos. Yo quisiera vivir de verdad globalmente. Es decir, poder trabajar globalmente y hacer negocios globalmente. Y me encantaría tener un sentido de pertenencia de que tengo tierra. Es decir, cuando el Brasil se arregla, muchos brasileños que están en los Estados Unidos regresan a Sao Paulo, a Río. Y es totalmente válido, ¿sabes? ¿En tu país? 100%. Cuando Argentina se arregla, se estabiliza, muchos argentinos que están en los Estados Unidos regresan. Bueno, finales de los 90, principios del 2000, Argentina estaba regada completamente por todo el mundo. No había país que tú no viajaras donde te encontraras un brasilero. Lo digo por experiencias personales, me acuerdo en esos años. Sitio que visitabas, argentino que te atendía y toda esta cuestión que nos está sucediendo hoy en día a nosotros. Entonces, donde vayas está un venezolano atendiendo. Yo quisiera tener, ya para afrontar mi tercera edad, o sea, la próxima etapa de mi vida. ¿Tercera edad? Bueno, una próxima etapa de mi vida. Es decir, yo quisiera tener un país donde yo pudiera en cierta manera refugiarme y descansar. Ok. Es decir, poder de repente dejar el estrés y el ritmo de vida de los Estados Unidos a Europa y viajar a Latinoamérica, a Venezuela y pasarme un año sabático, relajado y tener esa facilidad de que nada me va a pasar. Pero eso por los momentos está vetado. Y eso por los momentos no va a suceder. Yo tengo en cierta manera esperanza de que en algún momento suceda, pero estoy preparado para que no suceda. Okay. Y para eso me he preparado estos últimos 20 años acá. Creo que mis hijos, la cultura americana de mis hijos, ellos nacieron aquí, la tienen aquí. Tú tienes ya en los Estados Unidos 21 años. 21 años. Y además que vienes llevando una carrera
Sí. bastante En lo mío, pues, en lo tuyo, o sea, fuera de todo el área musical has estado siempre en la parte de De medio, producción, MTV, dirección, Discovery Channel, ahorita está- estás en Zumba, o- que es una gran corporación también. Yo trabajo O ahora sea, para 186 países y me ha tocado montar producciones desde, bueno, Indonesia, Filipinas, China, India, Suiza, Portugal, Turquía, Rusia, bueno, tu hermano Japón, Álvaro también es otro ejemplo Corea. también de que fuera de la música, también aquí en los Estados Unidos ha hecho una carrera profesional bastante exitosa. Mi hermano acaba de estar, bueno, la película en la que participó, su último gran proyecto fue El Rey León 2, nominado al Oscar, ganador del Oscar. Mi hermano fue uno de los líderes, digamos, de efectos especiales de esa película. Pueden buscarlo en los títulos, en los créditos al final. Lo ven como un lead de efectos especiales, pero ha trabajado en Ant-Man, ha trabajado en Iron Man 2, en Linterna Verde, Hotel Transilvania, La Era de Hielo 4. O sea, ha hecho muchas cosas y está, bueno, tiene ya más de una década en Los Ángeles, California, y nos ha ido muy bien, pero tenemos de nuevo ese corazón venezolano, esa que nos toca, que nos pega y que siempre estaremos listos para defender. Claro, es que yo creo que eso jamás se puede poner en tela de juicio, ¿no? Y yo creo que todos los venezolanos tenemos esa debilidad por la tierra, ¿no? Pero sí quisiera, para Ajá. cambiarte el tema un poco, yo escuché tu programa, escuché unas cosas que tú hiciste con Diego Arria. Y Diego Arria, bueno, la historia lo ha puesto en cierta manera en muchas partes. Pero como filosofía de vida lo respeto demasiado y lo admiro, porque es un tipo que busca la excelencia y lo mejor para un país. Que tuvo problemas cuando fue gobernador de Caracas, seguramente Bueno, los seguro. tuvo, pero fue uno de los representantes y de los propulsores de esa gran Venezuela que todos extrañamos. Bueno, es que precisamente comenzamos la conversación en base a una Venezuela, y particularmente a una Caracas en una época donde, como lo conversamos, estaba cerrando un ciclo. Y ese ciclo yo creo que es un ciclo donde yo no digo que nos quedemos y, ¿sabes? Con esa remembranza de, wow, para mí la Caracas, yo nací en el 76 y yo, documentalmente, que uno puede ¿sabes? Como dicen por ahí, los libros no muerden, uno va e investiga y ver la Caracas para mí de los 60 y de los 70. No digo la Caracas, la Venezuela de los 60 y los 70 en la República, ya con una democracia muy joven, una democracia sumamente joven. Y creo que uno de los grandes errores de Venezuela es haber atentado en contra de una democracia que apenas estaba naciendo. Bueno, y si tú me preguntas a mí como politólogo, y me perdonarán todos los politólogos, pero de toda mi visión que he tenido, yo todavía sigo pensando, Ajá. a mis 52 años, que Carlos Andrés Pérez ha sido el gran político de Venezuela. Es decir, Bueno, el tipo que pudo visualizar una Venezuela que no dependiera del petróleo, una Venezuela donde se pagaran impuestos, una Venezuela donde se pagaran los precios de la gasolina a nivel internacional, una Venezuela competitiva, una Venezuela apoyada por el Fondo Monetario Internacional y una Venezuela con apertura económica, donde no haya control de cambio, donde la confianza reine en el país. El único, bueno, yo evidentemente dicen que Rómulo Betancourt, pero para mí, en mi época, ha sido Carlos Andrés Pérez, que además la historia lo ha puesto en su lugar. Porque si hubiéramos aplicado ese paquete y esa gran Venezuela hubiera resistido, nuestra historia bueno, sería es que otra. yo te voy a decir algo y es una mera opinión y además tiene que ver muchísimo con Carlos Andrés Pérez, pero más que todo por el tema de los ciclos políticos. Ajá. Y creo que aquí en los Estados Unidos estábamos a punto de cometer Sí. el mismo error. Los ciclos políticos o los ciclos de poder deben respetarse desde su inicio hasta el final. Y simplemente cuando tú quieras hacer un cambio de Votas y ya. ciclo, votas y va.
¿Qué pasó con Carlos Andrés Pérez en ese momento? Y es la gran desgracia de Venezuela, bajo mi gran humilde opinión, Y la mía. fue haber interrumpido ese proceso político o ese ciclo político donde lo enjuician, sin caer en temas de valoración si fue un juicio oportuno o no, pero simplemente lo enjuician, cortan ese ciclo político, entra Ramón J. Velázquez al juego y señores, perdón la expresión, se jodió toda la cuestión. Y no porque haya entrado Ramón J. como tal, sino por la fractura de la institucionalidad. Bueno, Y además de eso, y todo eso. además de eso hay una cosa importante, que es que el fiscal que enjuicia a Carlos Andrés Pérez es un fiscal de la oposición, porque la democracia permitía que un fiscal de la oposición fiscalizara, valga la redundancia, Ajá. o supervisara tu gestión. Es decir, ese fiscal fue nombrado por el gobierno para que lo fiscalice, un fiscal de la oposición. O sea, se daba y se respetaba el rol de la oposición como eje fundamental de la democracia. Bueno, en un momento, en un país en donde... Era demasiado lúcida, claro, esa democracia, era una democracia demasiado madura para el país que estaba gobernando. Claro, ojo, con todos sus errores y con todos sus bemoles y con todo algo, porque el surgimiento de esta Quinta República y esos alzamientos que hubo en su momento no nacieron de cero, ni fueron algo... absolutamente. Todos tienen su fundamento o su raíz de ser. Acertado o no acertado. Eso Claro, está. pero recuerda que los sectores más humildes de Venezuela, y para respetar tu opinión, porque básicamente la comparto, es decir, eso tiene una razón de ser y eso viene gestándose, pero por ejemplo, esa gente que, ¿cómo se dice?, que fulminó a la Cuarta República y que habló mal de los copellanos y los adecos, del chiripero, esa gente que detestó eso y que le abrió las puertas a Chávez, esa gente olvidó que esa gente estrenaba en diciembre. Claro. Tenía útiles escolares para los niños. Pintaban la casa. Pintaban la casa. Son gestos, son detalles que la gente de repente los pasa por debajo. Esa gente compraba las 12 uvas en diciembre. Hacía sus hallacas. Esa gente humilde del Guapo, del Guarataro, claro. Tú me dices... Porque de pueblo del interior, esa gente de Trujillo, esa gente de cualquier carretera de Acarigua, esa gente de Higuerote, hacía sus hallacas, se estrenaba en diciembre, ¿sabes? Pintaba su casa. Una pregunta, ¿cómo ahora? No, ahora. Y esa realidad está muy... Incluso hablan también, no, que de la perrarina. Eso es mentira. La perrarina siempre fue más cara que la carne. La perrarina siempre fue una cosa súper capitalista y súper costosa. Es decir, cuando la gente dice comían perrarina, bueno, será como la gente come, no sé, no sé, otro tipo de langosta. Porque la perrarina siempre fue cara. Es un alimento súper caro para los perros. Es decir, claro. Era mucho más barato comprar chocosuela, ganso, lomito, que comprar un saco de perrarina, 100%, sí. Pero como músico, Carlos, y sobre todo como músico en una época de Venezuela, ya entrado en los 90, si nos vamos un poquito al plano histórico, está justo en los momentos en donde se dan estos alzamientos militares, donde empieza esa burbuja social. Bueno, sí, empieza la gente a hablar maravillas de Pérez Jiménez, que los militares, que a ustedes les tocó rodar por el país y ver que hay alguna apreciación o hubo algo que tú puedas decir. Ojo, te lo pregunto porque por la misma vena que tú tienes Zapato 3 si Zapato 3 no era una banda típica de rock and roll heavy metal, tipo pelo largo, camisa negra, sino tenía como esa propuesta que hablamos hace rato, artística, era como mucho más abierto. Pero lo que sucede aquí es que por cuestiones de producción o de logística, muchos de los lugares que se prestaban para hacer los conciertos eran círculos militares. Es decir,
no fue una sola vez que Zapato Tres tocó en el Círculo Militar de San Cristóbal o el Círculo Militar de Valencia o Círculo Militar de Maracay. Siempre los militares prestaban sus locaciones. Sus locaciones para hacer eventos. ¿Quién no fue al Círculo Militar en Caracas a una fiesta con Lavillos Caracas Claro. Boy? Bueno, de hecho, mi graduación del Colegio Santiago fue en el Círculo Militar de Claro. Caracas. Entonces, los círculos militares de Venezuela se utilizaban para festejos, para que la gente haga fiestas. Y se hicieron muchísimos conciertos en los círculos militares. Pero esos círculos militares siempre estaban un poco bajo la lupa de los militares, que tú sabes, hay que portarse bien, etcétera. Pero todavía reinaba en cierta manera lo civil ahí. Ahora los círculos militares, ya cuando habían conciertos de rock, esos círculos militares estaban al mando de sargentos, capitanes, no sé quién, que de nuevo maltrataban a la gente. Claro. Planazos, no se podían quitar la camisa, la gente tenía que, ¿sabes? Si te veían sin camisa te sacaban. Bueno, yo me acuerdo asistir a conciertos en el Poliedro, por ejemplo. En esa época se me puede venir a la cabeza el concierto de Guns N' Roses y llegan los militares. O sea, a planazo la línea de entrada al concierto, por decirlo por acá, y ellos pasaban bordeando la línea y al que medio estaba salidito le daban un planazo para que te... Claro, obviamente ustedes llegaban backstage y todos no pasaban por esa cola de los planazos. Bueno, en el caso de Guns N' Roses sí pasamos por la parte de los planazos porque ahí no teníamos nada que ver nosotros, era un concierto. El backstage lo llevó el Conde del Guácharo. El Conde del Guácharo. El Conde del Guácharo, las comiquitas Sí. del Coyote. Pero los militares, y eso fue una sabia decisión de la Cuarta República, deberían estar en sus cuarteles. Deberían enfocarse básicamente en su rol, que es defender la república, defender el territorio, defender el Estado, que es mantener el control ante fuerzas internacionales, mantener el control interno del país. Pero los militares en el poder haciendo política es como Samuro cuidando carne, básicamente. O sea, tengo las armas, pero además tengo el dinero. Es decir, yo hago lo que me da la gana aquí. El que me diga algo lo mato o lo pongo preso y además de eso, si no puedo, lo compro. Entonces, la receta de los militares en el poder es una receta que no ha dado resultados históricamente. Claro que está sí. lo que está dentro de la parte civil y la ejecución del lado civil y la parte militar. La militar al resguardo de las armas y lo que hablas tú, soberanía y soberanía, territorio. Y la ejecución de la parte civil, bueno, a los que han estado en el ala civil, que son las personas que han pasado por toda esta carrera. Ojo, sin poner a militares que tienen carreras no solamente en la parte armamentística, sino que han desarrollado carreras también en parte política, o estrategias de guerra, pero esos pueden ser ministros de la defensa, aplicado en el ala militar. Eso puede ser ministro de la defensa, ese puede ser hasta ministro de Relaciones Interiores. Bueno, a mí eso sí. Pero que un militar esté manejando la cantera de negocio internacional o la azucarera. O la azucarera tal. Eso es solamente un foco de corrupción y además de eso de falta de competitividad horrible. Pero bueno, ya digamos, ya se sabe lo que es. Ahora se trataría de ver cómo se reconstruye, cómo se puede salir de eso. Pero en el caso que me interesa a mí, que destacar en esta conversación, es que a mí sí me gustaría que Venezuela pudiera ser para nosotros, no solamente para mí, para nosotros los venezolanos, una salida loable, digna, para nosotros volver a nuestro país. Pero también volver a estar sin agua, volver a una inflación del 5.000%, volver a que te roben al salir, volver a una devaluación y una hiperdevaluación, volver a que no te puedes comprar una casa porque te la quitan, claro. También es una cosa imposible. Sí, no. Ojo. Lo dijimos desde un inicio, ¿no? La parte del gentilicio, lo que uno siente como venezolano por su tierra, eso no te lo quita nadie y es totalmente valedero, pero también uno como ser humano y como estratega, uno también tiene que ver hacia dónde apuesta y hacia dónde va tu futuro y cuando eres responsable de una familia, ni hablar de eso. Y el gentilicio venezolano sí, pero también
hay algo que ha afectado mucho el gentilicio, no solamente el mío, el de mucha gente, que es que, y de nuevo, la rapidez de las comunicaciones. Antes, cuando uno vivía en Venezuela y se iba, y me pasó a mí cuando me mudé a Miami a principios del 2000, una llamada telefónica era con una tarjeta que uno compraba que te duraba 2 minutos, o si tenías plata porque tenías un buen trabajo, era una llamada de larga distancia que te costaba una fortuna, con teléfono fijo. Ahora con un WhatsApp, con una llamada de FaceTime, estás comunicado globalmente. Estás comunicado globalmente y gratis completamente. Mira, vámonos para algo mucho más simpático, porque, ojo, la política y a contrario de lo que pueda pensar muchísima gente, es súper, yo no lo quiero decir divertida, pero es muy dinámica y es apasionante. Ojo, y más allá de eso, es algo... Siempre digo a mi mujer, hay una parte de mi vida que yo no he explotado, que es la parte de los estudios de las ciencias políticas. Yo quisiera, por ejemplo, también, y siempre la gente lo digo y se muere de la risa, yo quisiera volver, coño, a manejar Venezolana de Televisión. A ser vicepresidente creativo de Venezolana de Televisión o presidente de Venezolana de Televisión. Quitémosle lo político y quitémosle todo el remoquete político. Hay un currículum que es algo que en este momento no se está tomando en cuenta en Venezuela, que es la parte curricular. Claro. Tú tienes un currículum a nivel de medios totalmente válido para poder trabajar o ser director general de una radio, o ser director general de un periódico, o ser director general de un canal de televisión. Podría perfectamente hacerlo. Un canal de televisión privado o público. Pero bueno, quitemos el remoquete político porque entonces, pero entonces tú eres jadeco, tú eres copeñano, tú eres masista, tú eres chavista, whatever. Quitémosle el remoquete político, pero yo siento que esa parte yo todavía me falta por explotar en mi vida. O trabajar para la Casa Rómulo en el CELAR, o trabajar en Fundarte. Yo no sé cómo se llaman ahora, porque eso han ido cambiando ahorita es la misión la que tú quieras. O misión arte, bueno. Sí, digamos antes, as known as Fundarte. Yo pudiera trabajar para Fundarte como una persona que puedo montar perfectamente el Festival Internacional de Teatro. ¿Te acuerdas del Festival Internacional de Teatro? ¡Qué joya! Yo vi en el Festival Internacional de Teatro Sus con Mano Negra tocando. Claro. He visto los ciclos de cine en el Amargobena Serraf o en el Centro Plaza. Había de verdad una movida artística o de arte. No te digo muy interesante Nosotros estudiamos en Santiago de León y en el Centro Plaza enfrente. Se daban uno de los ciclos más importantes de música de cine internacional era en el Centro Plaza. Entonces yo veía películas búlgaras, películas alemanas, películas españolas, películas rusas. Cuando Rusia era la Unión Soviética, porque ahí no se trataba de que eres comunista o no importa que eras comunista, ahí se veían películas comunistas, rusas, Fellini, Charles Chaplin, ciclo español. Entonces, diversidad. Es que país, cultura, diversidad. Entonces, habían teatros, se da el Festival Internacional de Teatro, habían museos. Caracas era una ciudad deliciosa. Y además no solamente eso, pequeña y se comía muy bien. Wow, ahí me acabas de dar en un toque que pudiéramos desarrollarlo también, que es la parte gastronómica de Caracas. Se comía increíble. Exquisito. En Le Coq d'Or se comía delicioso en el Urrutia, se comía delicioso si estabas arriba en el Atillo, ¿cómo que se llama? El Belle Époque o Bellevue. La Bellevue. O sea, la Belle Époque era un barcito muy bueno también. Entonces, en Caracas pasaba de todo. Mira, óyeme una cosa, que me quería ir nuevamente por el lado musical y habláramos un ratito, pero yo no puedo dejar de desaprovechar tus conocimientos y lo que acabas de comentar, sobre todo con el tema comunicacional. Y es el tema de la posverdad. El tema de la posverdad y sobre todo el tema de dónde estamos viviendo ahorita, posverdad después de pandemia o la pandemia / agarrado de la mano con la posverdad. ¿Cómo ves ahorita ese tema de... Hay que tener cuidado con la pandemia porque la pandemia se puede convertir en una herramienta, digamos, de manipulación y de control. Ajá. Es decir, tengo problemas... ¿Se puede o está convertida? Sí, yo creo que está convertida, ¿no? Pero bueno, no me siento con la autoridad suficiente para decirlo, pero
La gente entonces Aquí utiliza la pandemia como le aquí se conviene. vale todo, no ¿no? puedo hacer tal cosa porque la pandemia. O lo hice porque la pandemia. Vamos a cancelar todo, nadie puede salir porque la pandemia. O al contrario, relajémonos porque la pandemia. Entonces se manipula un poco la información ya también y se manipula un poco la enfermedad a conveniencia del que dicta las leyes. Hablando sobre el tema de la posverdad y lo que quería, bueno, que pudiéramos analizar un poco es también el tema de todo lo que se ha centrado en el tema comunicacional. O sea, ¿dónde se puede poner yo no diría un punto final o dónde se puede controlar de una u otra manera? Porque lo que se viene viendo es que los grandes ejes comunicacionales, no solamente la parte digital, sino los que ya vienen ya tradicionalmente, que son los centros TV y toda esta cuestión, se están poniendo, yo no lo quiero llamar supraconstitucional, pero sí de una u otra manera van teniendo están ejerciendo mucho más el poder de donde deberían estar y esa manipulación o ese control con la información. Las líneas editoriales de las grandes corporaciones Ajá. afectan definitivamente el mundo. ¿Por qué? Porque alteran la verdad. Eso, lamentándolo mucho, es una realidad. Es decir, canales poderosos o cadenas poderosas corporativas como Warner, como Fox, ¿manejan líneas editoriales de pensamiento que afectan la realidad? Definitivamente sí. Es importante, y yo creo que para mí es lo más importante, lo realmente trascendente a destacar en esta conversación es que la educación y tu crianza, tu educación, tu información va a ser primordial para que tú puedas en realidad tomar una decisión o tener una postura ante cualquier hecho. ¿Por qué? Porque los medios van a manipularlo ahora. Y lo del fake news, como se le llama en inglés, es una realidad. Es decir, dependiendo de la línea editorial, se dicen cosas que quedan como verdad, como mentiras. Está en la persona, está en ustedes, como en nosotros, como receptores, como ciudadano común, en aceptar o no esa realidad y decir, Claro, acepto o no. y además el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, las redes sociales te están le crean una realidad a cada persona según Personalizada, lo que customizada. O sea, hoy en día ¿Qué te gusta el béisbol? Te mando claro, cosas combate, te mando 100%, jugadas importantes. Y no me atrevería, yo creo que no sería una locura de mí decir la realidad que tú tienes del Es planeta diferente, es completamente distinta a mi realidad, a cómo yo veo las cosas y de repente, es que me ha pasado, me ha pasado con amigos, grandes amigos que tienen de repente una visión distinta a la que yo pueda tener, una postura política o una visión distinta a la mía, que es totalmente válido. De eso se trata la vida. Porque también reciben información diferente. La información que ellos reciben es la que ellos quieren mandarte, y cuando tu accionar en las redes sociales, en la internet, es de una manera lo que se llama AI, la inteligencia artificial, empieza a crear ese algoritmo donde te dice, yo te voy a mandar esto, porque hace engage con lo que tú quieres escuchar. Pero no solamente ya con el teclado, porque te escuchan. Oh. Hace como 4 días. Me digas eso. Hace como 4 días. Le digo a mi mujer, en medio de esta cosa, le digo, puño, ¿qué será, por ejemplo, de la dieta Tatiana Capote? A los 2 minutos en el Facebook. Trácata. Tatiana Capote, follow, ¿no? En el Facebook o en el Instagram. Y empezó a ver a Tatiana Capote porque le dije a mi mujer, bueno, off the record, en la intimidad del cuarto, le dije a mi mujer, es que te voy a decir una mi cosa. amor, coño, por ejemplo, ¿qué pasó yo no sé, por ejemplo, qué pasó con fulanita y tal, y le nombré nada que ver con mi vida, conmigo, Claro, con sí, nada. sí, Tatiana sí, Capote. Y pum, te lo puso en el timeline. En el timeline inmediatamente Tatiana Capote, rubia, vieja ya, ¿Así? con su papá, en Puerto Rico, no sé, en Panamá, no sé dónde carajo andarán. Sí, exacto, te iba a preguntar. ya Pero que la sacaste, empecé ya a la- verla y ahora la veo. Claro. Solo porque le comenté, no tecleé nada, no googleé nada, no la completamente, busqué en Facebook, le- no nada. Es que te voy a decir una cosa. Anoche, porque es tal cual, anoche estoy con mi hija
y estamos hablando de tenis, y tú que eres un Me gran encanta jugar fanático del tenis. tenis que también, le estoy comentando para ver si le gustaría la idea de llevarlo a una academia que está ahí justo al lado de la casa y esta cuestión. Automático, a los 10 minutos me salió una publicidad en Instagram de Wilson. Bueno, y yo Y tú que trabajas en marketing lo ves Lo inmediatamente. vi inmediatamente, pero tanto que me metí y customicé una raqueta y yo dije, me voy nuevamente a meter en el tema tenis. Me vendió toda la Todo. cuestión. O sea, y Te dio escuchan, te ven, te escuchan. E hice el ciclo completo. O sea, yo les di la idea, me lo sirvieron en el timeline, vi la publicidad y compré la cuestión. Yo tengo mi iPhone como todo el mundo y a veces aplico para que todos soñamos trabajar en Netflix, trabajar en Amazon, Ajá. trabajar en Apple. Entonces a veces veo trabajos en Apple y digo, wow, mira ese trabajo perfecto para mí, hoy yo sé hacer esto. Y a veces digo, voy a aplicar y aplico y aplico. Ajá. Pero una de mis preocupaciones es, esos carajos ya están viendo todo lo que yo he visto en los últimos 10 años. Sí, a mí me daría vergüenza. Todas con las ello. pornos, todas Sí, las sí, sí, te vainas, digo, que a si mí me- vi juegos de básquet. Todo. O sea, O sea, cuando le vayas a llegar con cuando un yo le CV, diga a los te tipos, dicen, no, mira, aplico para el trabajo, van a decir, no, Ya, mira, este no, carajo vale. no, vio porno, vio un año de porno en el año 2012. no, te van a llegar, tú vas a llegar, no, yo vengo por el puesto tal y te van a decir, no, señor, estás usted loco. tiene su perfil, va es para este Este. puesto. Y hágame Exactamente. caso, yo lo conozco a usted. Y deja de ver tanta porno Ajá, japonesa que exactamente, se sí. te sabe, que te vas a quedar ciego. Cualquier vaina, o sea, yo... Y te comento lo de Tatiana Capote porque mi mujer y yo dijimos, verga, nos están escuchando. Nos están escuchando. Y te escucha Alexa, te escucha Bueno, tu Alexa iPhone. lo tuvimos que desconectar Sí, de te la escucha casa. Alexa, te escucha tu iPhone. Ya ni hablar de teclear. Si ya tecleas, o sea, si No, vas ese- al ese teclado, es el ya ese es el colmo del descaro. ese es el colmo del descaro. O sea, tecleó, Sí. triple X. O sea, eso es el colmo del descaro. Entonces yo solamente pienso y ya me aterro y volteo para los lados porque alguien me está viendo que dije, coño, me provoco una cerveza. Entonces volteo para los lados para ver si es que estoy haciendo algo malo porque ya me están Pero observando. debería ya llegar una parte positiva en donde uno diga, coño, yo quiero $1 millón y te salga en el timeline, how to win $1 million. Yes. Eso. Y entonces, O que los hackers te depositen el $1 millón. Mira, quiero $1 millón y los hackers te lo depositen. Hay una vertiente, a decir yo, o una... ¿Cómo se llama? Una tendencia, ¿no? O un pensamiento. Yo creo que la palabra correcta es un pensamiento. De llevar a la población a simplemente, o sea, los Big Tech desarrollen todo. O sea, llamándolo esto la utopía o parte del camino de la utopía del ser humano. El mundo feliz de Adolf Huxley. Exactamente. Entonces llevan a las Big Tech al desarrollo de todo lo que pueda hacer el trabajo del ser humano como tal y conformar a la masa a un simple pago básico. Y lo que sería la utopía, el ser humano dedicarse al desarrollo de lo que son las artes. Claro, porque las máquinas manejan, digamos, el trabajo día a día. Y a ti simplemente te depositan un basic income. Y tú estás pintando, tú estás Exactamente. tomando fotos. Pero tienes a 4 o 5 que están arriba en la cúspide, que son los que van a decir si tú Que pintas también, en azul o tú pintas en verde, lo broma, porque a fin de Claro. cuentas son los que van a coartar tu libertad. ¿Te Bueno, conformarías con un escenario yo creo que utópico de falta esa poco, manera, falta o poco lo ves para como eso. algo distópico? No, yo creo que falta poco para eso. Falta Yo poco, creo ¿verdad? que mi hermano Álvaro, vuelvo a hablar Ajá. otra vez mi hermano, siempre habla de, él en realidad es como mucho más, digamos, Filósofo. y está todo el tiempo como que más buscador que yo. Yo soy Ok. como tú, más pragmático, más el día a día, la rutina. Él es más todavía, siempre está como buscando. Y él dice que sí, yo creo que la inteligencia artificial es en realidad una realidad, y no es el futuro, es una realidad, y que ya todo está básicamente predeterminado, predestinado. Diseñado. Ya yo me pararé a cantar y una voz saldrá por mí y se verá mi lip sync perfecto. O sea, los que me ven por internet mientras estamos tocando van a ver mi lip sync perfecto, Bueno, con una voz perfecta cantando y no voy a ser yo. Hace unos 5 a 10 años que un show
no me atrevería a decirte cuál fue, que sacaron el holograma de Tupac y estuvo en pleno escenario, estaba Tupac ahí cantando y fue así como algo wow, o sea, el 2.0 llegó y se impuso. Eso es hoy en día... Ya, todo eso de lo que hablaba Walt Disney, de que vas a ser inmortal, de que vas a vivir, eso es una realidad de esa manera. Pero todo pasa por educación, tomar buenas decisiones, timing, y entonces, pero todo va a dejar de ser colectivo y social para convertirse en una cosa mucho más individual. Y ese es el mundo que viene hasta ahora. Yo todavía no sé si estoy preparado totalmente para eso. Le atinaste hacia dónde iba. Todo está tan globalizado que al ser humano lo único que le queda es su individualidad, es su persona. Y yo y voy a comer núcleo, hoy pasta con carne familiar. molida. Porque todo el mundo está diciendo que el sushi, que la mota, que tal. Entonces está en uno decir, no, hoy carne molida, en medio de tanta información. Entonces eso hay que prepararse. Y sí requiere de criterio, de información, de educación, tomar la decisión correcta, desde una comida hasta una inversión. Así es. Bueno, a mí no me queda más nada, Carlitos, que despedir este espacio, despedir este capítulo. Aquí se vale de todo. Fue una conversación sumamente interesante. E intensa y de todo. Bueno, señores, mi nombre es Camilo Aguiar. Aquí se vale todo y yo estuve con Carlos Segura. Saludos, gracias Camilo. Felicidades a todos, saludos y bienestar. Chao, chao. Hasta luego. Dance, dance, yeah.